Si alguien me hubiera dicho hace 6 meses atrás que hoy estaría grabando un video hablando públicamente de Dios, probablemente me habría reído en su cara. Y no lo digo de forma exagerada, de verdad que me habría reído. Porque hasta hace muy poco yo era una persona totalmente New Age. Creía en la manifestación, en la energía, en la astrología, en las leyes universales, en sanar heridas emocionales, en vibrar alto, en que la mente crea la realidad. Y ojo, no reniego completamente de esa etapa porque siento que Dios usó eso para acercarme a Él. Porque si me hubieras dicho que iba a terminar leyendo la Biblia, yendo a una iglesia evangélica y hablando de fe en mis redes sociales, te habría dicho que estabas loco. Porque además, si soy completamente honesta, yo me burlaba de los cristianos. Sí, así de fuerte. Me parecían personas exageradas, extrañas, que hablaban demasiado de Dios y yo no entendía nada de eso. Y hoy estoy aquí grabando mi primer testimonio de fe. No te equivocaste de canal. Soy Soledad Orellana, asesora inmobiliaria especializada en compra de propiedades, tanto para vivir como para invertir. Y aunque normalmente hablo de inversión inmobiliaria, mentalidad y decisiones financieras, hoy quiero hablarte de algo mucho más personal. Quiero contarte cómo fue mi reencuentro con Dios en uno de los momentos más difíciles, más angustiantes y más transformadores de toda mi vida. Porque mientras más avanzo en este proceso, más entiendo que Dios no elige a los preparados, Él prepara a los que elige. Y honestamente, nunca pensé que yo iba a ser una de esas personas hablando de esto públicamente. Así que quédate hasta el final, porque quizás algo de lo que a mí me pasó también puede ayudarte en el proceso que estás viviendo hoy. Yo vengo de una familia católica. Mi abuelita materna rezaba muchísimo. Hacíamos novenas larguísimas, rosarios eternos, donde todos teníamos que participar. Los domingos íbamos a misa sí o sí. Pero si soy sincera, a mí todo eso me aburría profundamente. Era empezar la misa y yo ya estaba pensando, ¿a qué hora termina esto? Me daba sueño, bostezaba, no entendía nada. Cumplí todos los sacramentos de la Iglesia Católica, pero nunca sentí realmente una conexión con Dios. Sabía las oraciones de memoria, pero las repetía sin entenderlas. Y muchas veces sentía que todo giraba alrededor de la culpa, del pecado, del sufrimiento. Entonces crecí asociando a Dios con un sacrificio. Además, mi infancia estuvo marcada por muchas carencias económicas. Mis padres se separaron cuando yo tenía apenas 3 años. Crecí con una ausencia paterna importante. Viví con mi mamá, mi hermana y mis abuelos. Y sin darme cuenta, empecé a construir una creencia muy fuerte, que Dios estaba con los pobres, con los que sufrían, con los humildes. Entonces yo sentía que si algún día me iba bien, Dios se iba a alejar de mí. Y esto te lo digo de verdad. Yo pensaba que disfrutar demasiado no estaba bien, que todo tenía que costar, que sufrir era parte de ser una buena persona. Entonces crecí creyendo que la abundancia no era para nosotros, que había que vivir con lo justo, que Dios amaba a quienes sufrían y que los ricos estaban lejos de Él. Hoy entiendo que muchas de esas creencias no venían de Dios, pero en ese momento yo no lo sabía. Con el tiempo me vine desde el sur a Santiago de Chile por trabajo. Me casé por la iglesia, tuve hijos, los bautizamos, pero lentamente me fui alejando completamente de Dios. Y si miro hacia atrás, mis conversaciones con Dios durante gran parte de mi vida eran solo para pedir. Le hablaba cuando estaba desesperada, cuando necesitaba ayuda, cuando sentía miedo, pero después me olvidaba. No existía una relación real con Él. Y hace algunos años llegó uno de los momentos más difíciles de mi vida, mi divorcio. Ahí sentí que mi vida se rompió completamente. Quedé con mis 2 hijos pequeños, tuve una baja económica importante y empecé a vivir con una angustia constante. Sí, hablaba a Dios, pero desde la desesperación. Y aunque hoy entiendo que Él siempre estuvo ahí en ese momento, yo me sentía completamente sola. Y fue justamente ahí cuando empecé a entrar mucho más fuerte en el mundo del crecimiento personal y el New Age. Y aquí quiero ser súper honesta. Esa etapa sí me ayudó en muchas cosas. Empecé a trabajar mis heridas emocionales, mis creencias limitantes, mi autoestima, mi relación con el dinero, la herida de abandono, el perdón, la mentalidad. Empecé a entender que uno sí puede transformar su vida, que los cambios parten de adentro. Y eso sí fue positivo para mí, porque había algo que seguía pasando y en ese momento yo no lo lograba ver. Vivía intentando controlarlo todo. Sentía que si mi vida iba a cambiar dependía solamente de mí.
Entonces cargaba incluso con cosas que no dependían de mí. Y eso me estaba destruyendo emocionalmente, porque hacia afuera yo parecía fuerte, pero por dentro vivía agotada, angustiada, frustrada. Y aunque manifestaba, decretaba, hacía cursos e intentaba sanar, sentía que algo seguía vacío. Como muchos saben, yo trabajé durante 22 años en un banco como ingeniero en informática. Pero llegó un momento donde empecé a sentir algo muy fuerte dentro de mí, un deseo gigante de hacer otra cosa. Ya no me sentía plena ahí y entonces fue cuando descubrí el mundo de la inversión inmobiliaria. Me apasioné completamente. Empecé a estudiar muchísimo, leer libros, tomar cursos, invertí en departamentos y pensé, quiero dedicarme a esto. Así que pedí mi salida del banco y durante ese año me preparé muchísimo. Formé mi empresa, estudié bienes raíces, marketing, redes sociales, crecimiento personal. Yo sentía que estaba haciendo todo bien, pero cuando finalmente salí del banco en marzo de 2025, comenzó uno de los procesos más duros de mi vida, porque ahí ya no había sueldo fijo, no había estabilidad, no había seguridad. Yo vivía de mi finiquito sabiendo que tenía una fecha de vencimiento. Y aunque hacia afuera seguía mostrándome fuerte, por dentro me estaba quebrando. Invertía en cursos, en herramientas, en aprender, pero mi negocio no despegaba como yo esperaba. Y aquí viene lo más duro. Yo ya había trabajado tanto en mí que sentía que merecía que las cosas resultaran. Entonces no entendía por qué seguía sufriendo tanto. Y ahí fue cuando la angustia empezó a consumirme. No podía dormir bien. Me despertaba a las 3 de la mañana, sentía presión en el pecho, me faltaba el aire. Y honestamente pensé que me estaba derrumbando. Y en medio de todo eso pasó algo que hoy sé que no fue casualidad. En un curso de marketing conocí a una chica de República Dominicana, Ginette, también agente inmobiliaria, y ella me invitó a participar en unas reuniones online de inversión inmobiliaria. Y el primer día pasó algo que me dejó impactada. Antes de comenzar, oraron, hablaron de fe. Yo me sentí rarísima porque aunque yo decía ser católica, jamás había visto personas hablando de Dios tan naturalmente en una reunión de trabajo. Y aquí voy a decir algo súper honesto. Yo veía a los cristianos evangélicos como personas extrañas. Pensaba en los panderos, en las alabanzas, los gritos, las iglesias donde todos lloraban. Y sí, muchas veces me burlé de ellos. Pero empezó a pasarme algo muy extraño. La mayoría de las personas que iba conociendo eran creyentes y hablaban de Dios sin vergüenza. Y eso me empezó a descolocar completamente. Porque además eran personas exitosas, buenas, generosas, alegres y rompían totalmente la imagen que yo tenía sobre Dios. Especialmente una creencia muy fuerte que cargaba desde niña, que Dios estaba solamente con quienes sufrían. Y un día entré en una reunión que se llamaba Aumentando tu Fe, y aunque al principio me sentía incómoda, algo dentro de mí empezó a moverse. Después conocí más profundamente a Gladys, una agente inmobiliaria de República Dominicana, y recuerdo perfecto algo que me marcó muchísimo. Dentro de nuestras conversaciones le pregunté, Gladys, ¿cuál es el tema que más te gustaría hablar en redes sociales? Y ella me respondió, hablar de Dios. Así, sin vergüenza, sin miedo, con total naturalidad. Y eso me impactó tanto porque en mi círculo nadie hablaba así de Dios. Al otro día la llamé y le pregunté si me podía enseñar a leer la Biblia. Y todavía me acuerdo de la emoción con la que me dijo que sí. Comenzamos a juntarnos online una vez a la semana. Y lo primero que hizo fue una oración conmigo para aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y honestamente, en ese momento, yo todavía no entendía completamente lo que eso significaba. Pero algo dentro de mí sabía que Dios ya venía trabajando conmigo hace mucho tiempo. En esa época yo seguía despertándome de madrugada. No podía dormir, la angustia me consumía. Y un día me apareció un video que decía algo así como, si te despiertas de madrugada y no sabes por qué, quizás es Dios buscándote en medio del silencio. Y yo sé que quizás muchas personas van a pensar que esto es raro, pero empecé a levantarme de la cama, a arrodillarme y a hablar con Dios. Lloraba muchísimo. Le preguntaba, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Qué quieres mostrarme? ¿Por qué nada resulta como yo esperaba? Aunque todavía no sabía escuchar, Dios ya estaba trabajando en mí. Un día Gladys me dijo algo muy importante. Me dijo, Sole, no basta con leer la Biblia, necesitas congregarte. Y fue así como llegué a la iglesia neopentecostal Tiempos de Fe. Y honestamente jamás pensé que me iba a sentir así dentro de una iglesia evangélica. Las 2 horas de culto se me pasaron volando. Puedo emocionarme, puedo llorar, puedo sentir paz y por primera vez en mi vida siento que no estoy sola dando esta batalla.
Entendí que podía entregarle mis cargas a Dios, aunque todavía me cuesta porque soltar el control no es fácil. Pero algo empezó a cambiar profundamente dentro de mí. La angustia dejó de dominarme. Volví a dormir tranquila y lo más increíble de todo es que mi situación externa todavía no cambiaba completamente. Mi negocio todavía no prospera como yo espero, pero yo sí cambié y eso cambió todo. Y hoy entiendo algo que jamás habría entendido hace un par de años. Ese deseo de salir del banco no era solamente mío. Dios ya estaba moviéndome. Todos los procesos que viví, mi infancia, mi divorcio, las heridas, la búsqueda espiritual, la desesperación, los cursos, las caídas, todo fue preparado. Porque si mi negocio hubiera explotado desde el primer día, probablemente hoy no estaría grabando este video, no estaría contando este testimonio y quizás nunca habría abierto realmente mi corazón a Dios. Hoy estoy recién comenzando este camino de fe, este camino espiritual. Tengo mucho que aprender, pero por primera vez siento que estoy en el lugar correcto, con las personas correctas y caminando hacia donde Dios quiere llevarme. También he podido sanar muchas relaciones importantes en mi vida. Hoy puedo honrar a mi madre y decirle cuánto la amo. Puedo honrar a mi padre y conversar con él sin rencor. Puedo tener una relación sana con el padre de mis hijos. Y sobre todo, hoy puedo honrar a Dios. Y aquí viene algo divertido. Yo le había prometido a Dios que si mi negocio prosperaba como yo esperaba, yo iba a contar mi testimonio de fe públicamente. Pero hoy me doy cuenta, una vez más, que Dios tenía otros planes. Porque aquí estoy, contando mi testimonio, sin saber todavía qué va a pasar con mis negocios o mis finanzas. Y aún así, sintiendo una paz que antes no tenía. Así que si hoy estás pasando por una angustia, si te sientes sola o solo, si sientes que nada te resulta, si estás cansado emocionalmente, si llevas demasiado tiempo intentando, controlando todo, busca a Dios. No porque yo te lo diga, no me creas lo que yo te estoy diciendo, solo búscalo tú también. Yo no encontré paz cuando mi vida se arregló, encontré paz cuando entendí que ya no tenía que cargar sola con todo, que hay cosas que sí dependen de mí y otras que ya no necesito controlar, porque Dios se encarga de lo que no está en mis manos, mientras yo avanzo y hago mi parte. Nos vemos en un próximo video.